pasar al tema medios de comunicación. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en un mundo donde hay crisis, hay grietas de todo tipo, hay protestas? ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? Para eso estamos en comunicación con Martín Becerra. Él es especialista en medios de comunicación, periodismo y también de la relación de los medios con la sociedad y la política. Son todos temas que abordó en distintos libros que tiene publicados. Es investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y también en la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Ciencias de la Información, de la Comunicación. Lo pueden leer regularmente en Letra P, en otros medios y revistas también. Y además tiene su blog personal, que es martinbecerra.wordpress.com. Así que lo saludamos. Hola Martín Becerra, buenos días. Jessica te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación y por dedicarnos un rato para poder hablar de estos temas. Queríamos empezar porque, bueno, se publicó un informe de Reuters Institute sobre el consumo de noticias y los medios de comunicación. Bueno, y vos escribiste un artículo en Letra P, focalizándote más en las conclusiones de Argentina, pero una de las conclusiones que plantean ahí es que nunca antes como en la actualidad los medios y los periodistas son tan cuestionados y sospechados. Queríamos preguntarte cómo explicás vos esta tendencia, o sea, cómo ves esta tendencia que describen ahí. En primer lugar, es una tendencia, o sea, no es algo nuevo. Hay encuestas y sondeos que vienen haciéndose por lo menos hace unos 15 años que sistemáticamente muestran la caída del nivel de confianza de la sociedad argentina en los medios de comunicación más importantes, que sobre todo son, vamos a decirlo, medios de opinión y un poco de información, pero sobre todo de opinión, digamos, o sea, de bajada de línea, básicamente. Y también en los conductores y periodistas más reconocidos, digamos, que tienen pantalla y espacio en esos medios. Lo que esta encuesta última que se dio a conocer el martes pasado muestra es que ese nivel de confianza continúa cayendo, que es comparativamente en la Argentina mayor que la crisis de confianza que hay en los medios en otros países, que es mayor incluso que la del promedio de los países que este Reuters Institute de la Universidad de Oxford suele medir, mide anualmente, digamos. Y ellos lo relacionan, los de Reuters Institute lo relacionan, y yo creo que algo de esto evidentemente hay, con la estrategia polarizante, o sea, manifiestamente sesgada, facciosa, que tienen los medios más grandes. Digamos, medios que en el pasado, hace ya varias décadas en realidad, tenían lo que un autor que se llamaba Verón denominaba pacto de lectura, o sea, un vínculo con sus lectores y con sus audiencias, que era un vínculo en donde el medio presumiblemente le daba información de carácter generalista, sin tanta toma de posición editorial manifiesta en la mayoría de los contenidos que el medio producía. Hoy por hoy, ese contrato, ese pacto de lectura de carácter generalista se ha abandonado en la mayoría de los casos, en donde prima una toma de posición primero y un cálculo sobre la información que proveen a partir de quién va a capitalizar esa información, o sea, a partir de un análisis previo que es, bueno, pero si damos esta información, la van a capitalizar en los sectores a quienes nosotros apoyamos o somos aliados, o la van a capitalizar nuestros adversarios, nuestros enemigos. En función de eso, se edita la información. Entonces, esa inversión del contrato de lectura, del pacto de lectura por parte de los medios que fueron generalistas alguna vez, hoy por hoy erosiona su base de confianza y de credibilidad, que, vamos a decir, en términos de la sociedad en su conjunto, es una base de confianza muy acotada y muy estrecha, que ronda un 30% aproximadamente, que es más o menos
la fortaleza que tienen en el núcleo más intenso de su propia audiencia, Claro. que no es poca. Entonces, ahí puede haber una paradoja, porque ustedes me dirán, bueno, pero, qué sé yo, digamos, si uno analiza, cosa que también hace este informe del Reuters Institute, eh, los medios más consumidos en la Argentina, lidera, por ejemplo, en el online, lidera Infobae, luego siguen medios del Grupo Clarín, que son intensamente polarizantes, tanto Infobae, Claro. tal vez un poco menos, con una estrategia, digamos, de darle espacios no centrales a voces que no son directamente polarizantes, y entonces polariza adentro de Infobae, pero sí Clarín, manifiestamente, digamos, sus principales columnistas, editores, opinadores, básicamente polarizan solo desde un lugar, y entonces uno dice, pero ¿cómo? Tienen mucho público y al mismo tiempo pierden credibilidad. Claro, pierden credibilidad en el conjunto de la sociedad, pero en esa minoría intensa de que no es poco, de un 25, 30%, que les asigna aún credibilidad, bueno, tienen un público fiel que los acompaña sistemáticamente y entonces eso explica algo que visto desde afuera podría parecer un poco paradójico. Claro, o sea, como que son sectores que buscan esa información también, buscan esa toma de posición en un sentido, pero se sabe que también, bueno, ahí por lo que vos decías, que juegan intereses económicos y políticos también detrás de esos medios, que es un poco lo que se ve. Sí, completamente. Digamos, las dos cosas que marcás yo creo que son ciertas y válidas. La primera es que hay un juego, digamos, de espejo con eh, lo que en sociología y en psicología se llama, digamos, sesgo cognitivo, avaricia cognitiva, que todas las personas tenemos y hay un sesgo, digamos, de confirmación respecto de lo que ya conocemos y tenemos avaricia a la hora de buscar información u opiniones que contradigan nuestros principios. Entonces, los medios, no solo los medios, también las plataformas digitales. Justamente ayer salía una nota muy interesante sobre el sesgo cognitivo con el que operan los algoritmos de YouTube o de Facebook, brindándole a sus usuarios, digamos, el contenido más extremo dentro de la línea de consumo que el algoritmo detecta que has tenido como usuaria o como usuario, Claro, se digamos. crean como Entonces, eso es muy burbujas de interesante. información. Claro, exacto. Sí, y eso es para retenerte, eso digamos, Google, Facebook, en principio, más allá de que haya alguna intencionalidad política, pero en principio es una razón básicamente económica y comercial. Cuanto más tiempo estás en la plataforma, como un hámster, digamos, adentro de una rueda, más tiempo pasas adentro de la plataforma, entonces más capitaliza en términos de publicidad y de Claro. absorción de tus datos personales la plataforma y se capitaliza más. Pero también es cierto esto que vos marcabas, muy cierto y muy evidente además en el caso del Grupo Clarín y de los medios del Grupo Clarín, que es el grupo claramente con posición dominante en el conjunto de medios de comunicación de la Argentina, la cuestión del peso de la línea económica, de los intereses económicos de un grupo que ya dejó de ser solo de medios, que es un megagrupo económico que tiene medios, compañías de telecomunicaciones, intereses en el sector agropecuario, etc. Entonces, por ejemplo, el Grupo Clarín y Telecom, cuyos accionistas mayoritarios son del Grupo Clarín, tiene hoy por hoy una formidable deuda privada, deuda externa, en dólares privada, con acreedores externos, y entonces sujeta la negociación con sus acreedores y tiene compromisos de pago muy importantes en el año 2021, el año próximo, muy difíciles de afrontar, además, si no hay una negociación en buenas condiciones. Entonces, sujeta su negociación privada con sus acreedores privados a la negociación de la deuda externa a la Argentina, del gobierno argentino, digamos, del Estado argentino, de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ese tipo de vínculos económicos permean completamente, más que permean, condicionan completamente la línea económica, la línea informativa de los medios del Grupo Clarín, de sus principales columnistas, de sus principales opinadores. Entonces, es interesante leer
los posicionamientos editoriales del grupo en relación directa con el juego de sus intereses económicos, porque los intereses editoriales están totalmente subordinados a sus intereses económicos. Claro. Y sabes que recién vos mencionabas también el tema de las plataformas digitales y uno, bueno, ve los medios de comunicación como que la norma es tender más a la concentración, ¿no? De grandes medios económicos, grandes corporaciones. Bueno, mencionabas también la fusión que hizo Clarín con Telecom. ¿Cómo ves vos las plataformas digitales y los medios de comunicación independientes, cómo entran en este esquema, digamos, que más tradicional de negocio y de concentración? Bueno, por un lado, el ecosistema, digamos, digital y de plataformas digitales también plantea novedades que vistos con los ojos del ecosistema de medios tradicionales previo, pueden resultar un poco paradójicas. Ejemplo, efectivamente las plataformas digitales llevan a un grado la concentración de la propiedad de digamos, de los soportes de distribución de contenidos masivos a un nivel desconocido, o sea, a un nivel máximo mucho mayor, y ya es mucho decir, que el nivel de concentración de la propiedad de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Digamos, Google o Facebook son mucho más concentrados, por decirlo así, que Globo o que Televisa o que Clarín, para plantearlo en términos de comparación, aunque obviamente son soportes distintos, etc. Ahora bien, la concentración de los medios tradicionales directamente obturaba la posibilidad de que existieran medios independientes, si entendemos por independientes a medios que son alternativos a las condiciones concentradas de propiedad de estos gigantes corporativos como Clarín en la Argentina o Globo en Brasil. En cambio, las plataformas digitales, como no son, por lo menos por ahora, no se caracterizan por ser productoras de contenido, sino que son editoras, almacenadoras, indexadoras y distribuidoras y exhibidoras de contenidos que producen otros, que producimos ciudadanos de a pie, que producen medios de comunicación, industrias culturales, que producen medios de comunicación alternativos o independientes o comunitarios o como querramos llamarles. Entonces, en definitiva, aunque es un escenario de mayor concentración porque es global de la propiedad de estas cadenas de indexación, edición y distribución y exhibición de contenidos masivos digitales, no obturan, como sí lo hacían los medios tradicionales, la existencia de experiencias que son alternativas, que son independientes, que digamos, en algunos casos tienen líneas editoriales que son manifiestamente cuestionadoras de las condiciones concentradas de la propiedad de las plataformas digitales mismas. O sea, medio como que no les interesa. Acá estoy exagerando un poco la nota, porque sí que ha habido y hay cada vez más episodios de censura y remoción de contenidos por parte de las grandes plataformas digitales de experiencias de medios independientes, por ejemplo en YouTube. O sea, esto existe, ¿no? Y cada vez se agudiza más esta tendencia. Pero, en principio, tenés condiciones de funcionamiento que Cablevisión del Grupo Clarín no te permitía. O sea, Cablevisión no te sube a la izquierda radio, a la izquierda diario, perdón, no te lo sube a la grilla del cable. En cambio, digamos, a YouTube le es indistinto. En principio, exagerando un poco el planteo. Claro. Y también te quería preguntar, porque bueno, venimos viendo en distintas movilizaciones que se están desarrollando en el mundo que hay como un ensañamiento con estos grandes corporaciones de los medios. Por ejemplo, en Estados Unidos, con todo lo de George Floyd, la CNN fue uno de los blancos de las movilizaciones. Y también vimos este cuestionamiento en las protestas que hubo el año pasado en Chile y Ecuador. ¿Cómo ves vos esa relación? Digamos, hay una relación entre el descreimiento de las noticias, bueno, esta caída que mencionabas al principio, y ciertos estallidos sociales, rebeliones, cuestionamientos a los regímenes políticos, económicos. Sí, totalmente, la hay. Efectivamente la hay. Digamos, en condiciones de protesta social
y de manifestación explícita de grupos sociales, de distintos grupos sociales, de descontento con las condiciones de funcionamiento de la sociedad. Esa protesta, que en general apunta a cuestionar la institucionalidad política, que en algunos casos, no siempre, apunta también a cuestionar la institucionalidad económica, o sea, el statu quo, la distribución de los ingresos y de los beneficios, digamos, que la economía que una sociedad produce al cabo de un año, también suele tener como condimento y como complemento necesario, y para mí lógico, en términos conceptuales, lógico, el cuestionamiento a la institucionalidad mediática o a la institucionalidad jurídica. En algunos casos también ocurre, ha ocurrido en la Argentina. Digo, para poner un caso de la Argentina, hoy ya un poco lejos en el tiempo, en el año 2001, ¿se acuerdan que había pintadas un poco sobreestimadas en su influencia social, pero existían pintadas de llueve y Clarín, nos mean y Clarín dice que llueve, o sea, de continuar un grado de descomposición y de protesta contra toda institucionalidad, continuarlo también respecto del comportamiento que tiene la institucionalidad mediática, que suele ser, por supuesto que hay excepciones, pero suele ser muy solidaria con la institucionalidad jurídica, política, claro, y sobre todo económica. ¿Por qué? Bueno, porque forman parte de la misma élite, digamos, que tiene mejores condiciones de funcionamiento en el statu quo presente. O sea, que cualquier cuestionamiento del statu quo también molesta a los dueños de los medios porque forman parte, digamos, del club de la élite de cualquier sociedad. Entonces, esto, como vos decís, se produjo en Chile, se produjo en Ecuador, es lógico que se produzca, no siempre se produce, pero tiene lógica y digamos, para mí, parte de la distintiva masividad en el apoyo que tuvo en la Argentina las condiciones de revisión de la regulación legal que tenían los medios en el año 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene que ver con el efecto post-2001, es decir, con que esa institucionalidad mediática estaba totalmente horadada, algo que los medios, que son siempre muy poco introspectivos, no habían tomado nota. Entonces, los medios cuestionaban, digamos, se subían a la ola de que se vayan todos, entonces decían, sí, los políticos, ¿no? Bueno, guarda, porque vos también sos parte de la institucionalidad. O sea, sos parte de prácticas sedimentadas y por lo tanto sos conservador, en el sentido de que te interesa conservar el estado de las cosas existente y no cuestionarlo. Para eso están, en buena medida. Claro, y ya que mencionabas lo de la ley de medios audiovisual, que bueno, se sancionó en su momento con el kirchnerismo, después bueno, Macri la volvió para atrás. Vos hoy en la actualidad, digamos, ¿qué condiciones ves? ¿en qué debería avanzarse con respecto a los medios de comunicación concentrados? Bueno, yo creo que hay dos vías para contestar la pregunta. La primera vía es esta de la regulación legal, que claramente hoy merece ser revisada porque, uno, efectivamente, con los decretos que firmó Macri a espaldas del Congreso de la Nación en materia de regulación de la propiedad de los medios, de contenidos de los medios, etcétera, hoy quedó un Frankenstein. O sea, tenés una parte de la regulación legal vigente, que es de 2009, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya había sido modificada en tiempos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el segundo gobierno, por la Ley Argentina Digital, que es de telecomunicaciones, pero que tocó en parte a la ley audiovisual, que fue, desmembrada en sus artículos centrales por decretos de Macri, pero otros artículos siguen vigentes. Entonces tenés artículos de Macri, decretos de Macri que modifican artículos de la ley audiovisual, todo vigente. Entonces eso hay que ordenarlo porque hoy por hoy tienen objetivos distintos, apuntan a cosas diferentes, etc. Además,
eso hay que modificarlo o hay que revisarlo porque es una ley de 2009 que tenía como referencia al decreto ley que modificó, que no hay que olvidar que era un decreto ley de 1980 de Videla, o sea, los que cuestionaban y siguen cuestionando la ley audiovisual y te califican de poco menos que de stalinista por apoyar una ley que ha sido calificada como respetuosa de la libertad de expresión por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la ONU, etcétera. En realidad lo que apoyan es un decreto ley de Jorge Rafael Videla y su gabinete del año 1980. O sea que, ¿no? Entonces, digamos, esa regulación de 2009, obviamente, hoy, con las condiciones de producción y circulación de flujos de contenido, de información y de noticias y de entretenimiento, necesita ser además actualizada. Pero además hay otro punto que vos marcabas en la pregunta que yo creo que es fundamental, que es la propiedad concentrada, hiperconcentrada que tenemos en nuestro sistema de medios, y no solo en el sistema de medios, en la convergencia entre medios y telecomunicaciones, internet, etcétera, merece ser revisada básicamente porque no respeta el artículo 42 de la Constitución Argentina, que dice que los mercados no tienen que ser distorsionados por la posición dominante de uno que marque las reglas del juego al resto. Y en buena parte de nuestro ecosistema de comunicaciones hay uno que le marca las reglas de juego al resto y determina las reglas de juego con las que tiene que jugar el resto. Entonces, eso, digamos, yo creo que tarde o temprano tiene que ser revisado, tiene que ser debatido, tiene que ser vuelto a discutir en la agenda pública, también en la agenda del Congreso de la Nación. O sea, yo creo que va a llegar ese momento y que hay una experiencia que tiene una parte de la sociedad argentina, que es esa experiencia que tuvimos en el año 2009, que para mí fue una ley que tuvo una buena redacción para ese momento y una muy mala aplicación en los años siguientes por parte del gobierno, que paradójicamente era el que la había impulsado como actor central político. Claro. Bueno, era Martín Becerra. Muchísimas gracias por la comunicación. Un placer poder conversar de estos temas con vos. Y bueno, sabemos que vas a presentar un libro esta tarde, ¿puede ser? Sí, hoy a las 18, no me voy a acordar el link, pero sí, ahí está. Ahí bueno, está, qué sí. bueno. Sí, hoy a las 6 de la tarde presentamos un libro, que es un libro colectivo. Yo ahí participo modestamente con un capítulo nada más, pero es un libro sobre justo, ¿no? La vida digital, la transformación de nuestro ecosistema de comunicaciones hacia lo digital. Bien, bueno, los invitamos a todos, a los que les interese, seguirlo esta tarde a Martín Becerra. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Se tenía que decir. Contamos la realidad para transformarla.